Arturo, gracias por estar con nosotros. Eduardo, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Quisiéramos hacer un ejercicio muy prudente. Con todo respeto, yo lo digo que el señor presidente no nos ha dicho toda la verdad. En algunas ocasiones nos ha mentido y en nosotros nos ha dado la información de manera parcial, de tal forma que la lógica de personas que no les gusta pensar más allá de lo que les dicen, parecería ser aplastante para las mentalidades que piensan y que es necesaria la reforma eléctrica, pero hay una serie de cuestiones que no se toman en consideración que a mí me gustaría que un especialista contestara, es decir, no se trata de contestar al presidente, si se trata de decir qué de lo que dice el presidente es correcto, qué otra información puede agregarse a lo que dice el presidente o en qué casos, si fuera la oportunidad, en qué casos el presidente está mintiendo, ¿no? O le han informado mal y por eso él nos informa de manera incorrecta. Insisto, lo hacemos este ejercicio con mucho respeto a la figura presidencial, ¿no? El presidente López Obrador señala que sin la reforma constitucional, las empresas se apoderarían del mercado, las empresas privadas se apoderarían del mercado eléctrico y las tarifas de la luz serían por las nubes. ¿Esto es cierto, Arturo, o es parcialmente cierto, o hay algo que no se ha dicho en este aspecto? Claro, Eduardo, en el modelo aprobado e instrumentado en años anteriores, hablo de un modelo de competencia, hay que entender cómo confluyen los diversos actores. No solamente está la autoridad representada en la CENERSI, y no solamente están las empresas privadas, o en este caso la empresa productiva del Estado, CFE, sino también participan de manera importante los órganos reguladores. De manera particular, en el mercado eléctrico está la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga como juez autónomo, libre, profesional, de establecer reglas claras y equitativas de suerte tal que ningún actor pueda participar más allá de lo que establecen las reglas mismas. Por eso sostengo, Eduardo, de que hay que entender este sistema eléctrico nacional en su conjunto. Y en este conjunto, los órganos reguladores tienen un papel preponderante. Además, Eduardo, cuando se le apuesta a que una empresa productiva del Estado tenga una participación, un peso más allá de lo que las reglas establecen, esta misma empresa corre el riesgo de perder competitividad, de perder ritmo y estancarse en un proceso de transformación a la larga, de suerte tal que en un periodo o en un horizonte de largo plazo seamos los consumidores o los ciudadanos los que nos veamos afectados al recibir energéticos a altos costos y con una calidad insuficiente. Por ahí decían que los costos, la energía eléctrica generada a partir de tecnologías limpias, eólica o solar, era más barata que la que está produciendo la CFE. ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto, Eduardo. En los últimos años, las tecnologías renovables, principalmente eólica y solar, como tú refieres, han abatido costos de manera impresionante. Al principio de la década, un dólar invertido en estas tecnologías generaban rendimientos, digamos, rendimientos aproximados de 4 veces el valor. Hoy en día generan rendimientos de 10 veces su valor. Es decir, es una inversión totalmente redituable. En este mismo sentido, Eduardo, hay que entender que apostarle a este tipo de tecnologías permite acelerar la transición energética. No podemos dejar de lado la discusión que se vive a nivel mundial en términos del combate a la crisis climática. Es responsabilidad de nuestro país sumarse a este debate con propuestas y acciones decididas. Y cuando hablamos de las energías renovables, como tú refieres, no solamente nos hacemos mención al tema de los costos bajos que han logrado obtenerse a partir de estas tecnologías, sino también digamos, un efecto colateral que tiene que ver que son totalmente amigables con el medio ambiente, Eduardo. También el presidente cita que criticó que la cadena de tiendas OXXO paga menos por la energía eléctrica que otros consumidores como las familias pobres. En primera, habría que ver, OXXO, efectivamente, las tiendas OXXO, ¿es cierto que pagan poco de luz? Eduardo, ¿Y por qué?
si fuera el caso. En este sentido, me gustaría empezar esta discusión porque da pie a una discusión de largo tiempo. Me gustaría empezar con la base, y la base es: todas estas empresas están actuando conforme a la ley. Es decir, no es que estén, digamos, torciendo la ley o encontrando recovecos, simplemente están aprovechando lo que la ley dice. Es decir, es totalmente legal su actividad de unas empresas de generar electricidad por cuenta propia y de autoabastecerse y de tener socios para poder obtener mejores beneficios. Eso es totalmente cierto. Por otro lado, creo que esta reflexión es útil en el sentido de que hoy en día existen dos tarifas, dos esquemas tarifarios, uno que viene antes de la reforma energética, que tiene que ver con los contratos legados, que viene de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se hizo en 1992 para favorecer la generación de privados, para que estos se autoabastecieran y la CFE no tuviera problemas para poder, digamos, satisfacer toda la demanda eléctrica en el país. Los contratos legados tienen un esquema tarifario diferente al esquema tarifario instrumentado por la Ley de la Industria Eléctrica. Precisamente es esta diferencia, como te comento, porque la idea en 1990 tenía que ver con incentivar la generación de los privados para que pudieran autosatisfacer sus necesidades de energía eléctrica. Con el nuevo modelo energético hay un nuevo esquema tarifario que tiene tarifas de transmisión diferentes al autoabastecimiento o a los contratos legados, y en este sentido creo que es importante instrumentar un plan de transición para establecer un esquema tarifario en el cual sea equitativo para todas las empresas. Lo que no se puede hacer es cancelar de la noche a la mañana los permisos de contratos delegados o de autoabastecimiento, porque eso es afectar las inversiones que ya se han realizado, dar un manotazo sin posibilidad de que estas empresas puedan defender sus derechos, Eduardo. O sea, debo entender que el consorcio que permite que dé las franquicias de OXXO tiene en algún punto o en varios puntos del país parques que generan electricidad. Es así. Pongamos. Sí, porque eso es lo que no dice el presidente. O sea, que esos consorcios, porque tienen refrigeradores muy potentes trabajando en cada una de esas esquinas, generalmente esquinas, esas, para evitar pagar tanto de luz, porque entonces no serían costeables esas tiendas, generan electricidad en otros puntos, ¿no? Se les permite, o sea, está en términos, como tú bien lo señalas, y lo reitero por eso, en términos de ley, o sea, se les permitió poner pues, sus paneles solares, supongo, o lo que sea, sus ventiladores, y ahí generan luz, ¿es correcto? Es totalmente correcto, y déjame sumarme al ejemplo que estás poniendo. No solamente se les permitió legalmente generar su electricidad en algún punto y subir esa electricidad a la red y consumirla en otro punto, se les permitió para que estas empresas fueran competitivas, para que pudieran, digamos, poder competir con otras empresas en el contexto de competencia. Se abría México a la competencia en la región Norteamérica, entonces las empresas también querían abatir costos de electricidad para ser competitivas, y esto las benefició a muchas empresas. Pudieron competir con empresas de Estados Unidos y de Canadá con estos esquemas. ¿Por qué? Porque, como dices, producían su propia electricidad con tecnología e inversiones que ellas mismas realizaban, subían esta red a la electricidad que es del Estado y la consumían en otros puntos por cuenta propia, pero esto se hacía, uno, invirtiendo ellos mismos en este tipo de tecnologías; dos, y consiguiendo ahorros y economías que les permiten competir con otras empresas de Estados Unidos. Eduardo, vivimos en un mundo globalizado. Lo que sucede aquí en México en términos de competencia nos favorece como país y como región. Perfecto. Dice, AMLO asegura que la reforma eléctrica es una estrategia para evitar que se repita lo que pasó en España con los costos de luz eléctrica, que allá en España están con el Jesús en la boca porque la electricidad está muy cara. Dime, o sea, ¿tú qué dirías a esto? Yo tengo dos argumentos con respecto a este tema que estamos tratando. El primero, cada país tiene su modelo energético y es muy complicado tratar de
explicar lo que sucede en otros países para justificar una propuesta que se trata de operar a nivel nacional. Empezaría por eso. Dos, Eduardo, mi segundo argumento es que la crisis energética en Europa tiene mucho que ver con la falta de gas natural. El abastecimiento de gas natural en Europa, la falta del suministro de gas natural en Europa ha disparado las tarifas eléctricas en la Unión Europea de una manera histórica, pero tiene que ver con un sistema donde se le apuesta, donde se ha diversificado la matriz energética y no donde depende de alguna u otra tecnología. Y en este mismo sentido, concluiría Eduardo, en este invierno se espera que los precios del gas natural se disparen en todo el mundo y yo no descartaría que México pague las consecuencias pues sí. de esta posibilidad. Por supuesto, Arturo, por supuesto. ¿Qué van a decir el gas natural? A todo el mundo se los vamos a dar este precio, pero en México más barato porque ahí hay muchos pobres. Pues no, por supuesto que nos van a dar el precio del gas natural en lo que esté en el mercado y lo tendremos que comprar porque no somos autosuficientes, ni modo. O sea, o te quedas con el frío, ¿no? O te quedas, o lo compras y lo compras a lo que esté en dólares. Además lo vas a tener que pagar en dólares. Y si no quieres que los pobres tengan que comprar ese gas tan caro, pues entonces ¿qué vas a tener? Es que subsidiar, se subsidia, ¿no? O sea, el gobierno paga, el gobierno nos está pagando parte de la gasolina, es correcto, ¿no, Arturo? Nos está pagando parte de la gasolina. Pues en un primer momento, Eduardo, pero también los consumidores la pagamos al momento de que nosotros pagamos los impuestos. Es decir, o sea, a final de cuentas somos los mismos consumidores los que absorbemos este tipo de políticas públicas, Eduardo. Bien, ahí te va otro. Dice, allá en España las empresas tienen mucho poder como querían mantenerlo aquí. No pueden los gobiernos hacer nada, aunque porque parecen empleados. Allí en España las empresas tienen mucho poder como querían mantenerlo aquí. ¿Es cierto? ¿En España son las empresas las que mandan en el sector eléctrico? No, Eduardo, en España hay una lógica de competencia donde entienden las oportunidades que representan las tecnologías limpias y las tecnologías renovables. Creo que es una visión totalmente diferente a la que existe actualmente en México. En España ven a las energías renovables y a las empresas que generan a partir de energías renovables como una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, las energías renovables están generando electricidad a precios claramente bajos, porque además ofrecen ventajas económicas, en fin, ya hablamos de toda esta parte y donde ven una oportunidad, aquí se ve como un riesgo. En este sentido, Eduardo, yo creo que, como lo hemos comentado en algún momento, nuestro país debe aprovechar lo que está viviendo el mundo para apostarle a las nuevas tecnologías, almacenamiento, renovables, innovación, son las claves que deberíamos estar discutiendo en el contexto de esta propuesta de reforma energética. Hay otro. Vamos a ir más adelante con Jimena Céspedes, pero estamos tratando de ventilar las posiciones del gobierno federal en la materia, en la defensa que hace el gobierno federal de su reforma energética o en eléctrica. También dice, la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54 y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100% de la energía eléctrica que se requiere. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar nada. Eso es una afirmación irracional, una tuerca, dice por ahí. A ver, hay que descomponerla. La CFE mantiene la mención de servicio social. Yo pensaba que la empresa era una empresa productiva. Si es una empresa de beneficio social, pero entonces son otros los criterios que implica manejar una empresa con beneficio social, pero bueno, pasémonos por alto. Y las tarifas de luz se podrán mantener un precio por debajo de la inflación. O sea, ¿de veras se puede asegurar eso? ¿Que puedo mantener las tarifas por debajo del impacto inflacionario en que esté? Eduardo, como dices, vamos desmenuzando con respecto al primer punto. Es importantísimo leer la ley de la Comisión Federal de Electricidad vigente aún y encontraremos en sus primeros artículos que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado cuyo objetivo es obtener beneficios económicos. Al día de hoy, esta empresa está legalmente obligada a obtener beneficios económicos.
En este sentido, creo que lo que expresa el presidente es Equivocado. una visión política de lo que aspira a obtener con la Comisión Federal de Electricidad, pero actualmente, legalmente, insisto, esto no compagina con su visión. En términos de las tarifas eléctricas, yo te comentaría que esta aspiración del presidente es una nostalgia por los tiempos idos, cuando el Estado tenía la capacidad para poder intervenir de manera decisiva y controlar los precios. Hoy en día vivimos en una economía abierta, altamente interrelacionada con diferentes países, con el mundo entero en su conjunto, y esto hace imposible que controlar los precios, al menos de los energéticos. Dependemos de muchos factores externos, y cuando el presidente habla de que con esta reforma él estará en condiciones su gobierno de proponer y de ofrecer tarifas por debajo de la inflación, está en el mejor de los casos desconociendo la realidad global que vive actualmente México. Exactamente. Tenemos una pregunta también en el público, en las redes sociales, Francisco. Así es, María del Carmen Alcántara nos comenta, actualmente en el mundo existe una crisis energética, principalmente en Europa por el invierno que se acerca. Eso está ocasionando una inflación fuerte en el mundo. Mi pregunta va encaminada a eso. ¿Qué tanto impactaría la no aprobación de la reforma a los bolsillos de los mexicanos? ¿Pagaremos más? ¿Estamos en crisis energética? A ver, ¿cómo la ves? Es muy buena pregunta. Yo creo que el impacto que se está dando en términos de la discusión tiene que ver con el ambiente que está generando en el sector privado, empresarial y en el político. Creo que esta discusión ha generado mucha incertidumbre, Eduardo, e independientemente de que se apruebe o no, los ánimos en términos de inversiones ya están muy castigados, y creo que esto ha afectado el ritmo, esto ha afectado ya el ánimo de inversión, y afectará el ritmo de crecimiento en los próximos años. Insisto, de que se aprueba o no, eso es la parte política, pero desde luego, si no se aprueba esta reforma, habrá una oportunidad para que las empresas privadas acrediten lo que han venido haciendo, trabajar para abatir costos en la generación eléctrica y para poder llevar a México a acelerar su transición energética. Estimado Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Vamos a seguir desmenuzando los dichos de quienes defienden la reforma para ver en qué tienen razón, en qué no tienen razón, qué nos ocultan o qué nos dicen a medias, o en qué nos están mintiendo, si es que fuera el caso. Te agradezco de manera muy especial que estés aquí con nosotros. Esa es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buen día.